En el nombre de Dios. Hola, quiero que me cuenten cómo se encuentran hoy. Y es que para mí es importante saberlo, puesto que les traigo una gran noticia. Y es que hoy arrancamos con un nuevo curso, el cual está, como siempre, enfocado en brindarles saberes que iluminen el alma y enriquezcan el conocimiento. Y estos cursos forman parte de los cursos propios de la Academia FatimaTV.es. En este nuevo curso, el cual es un curso histórico, lo hemos dividido en 5 lecciones, y en el cual responderemos a la pregunta, ¿cómo nosotros nos convertimos en chiitas? ¿Y cómo es que creímos en nuestras creencias de esta manera? ¿Y por qué otros eligieron otro camino? Por supuesto, es natural que nosotros no podamos decir todo lo que necesitamos dar a conocer en tan solo 5 lecciones, por lo que hemos llamado a esta discusión capítulo 1, es decir, la hemos dividido en capítulos. El objetivo de ello es pensar juntos sobre esta temática y ver qué resultados nos arroja el poder juntos analizar cada capítulo. ¿Cómo llegamos entonces a convertirnos en seguidores de la escuela de la familia del profeta del Islam o chiitas? ¿Y cómo es posible que aún hasta hoy lloramos por la bendita Fátima Zahra, la paz sea con ella? Nosotros, los seguidores de la escuela del Ahlul Bayt, la paz sea con ellos, o chiitas, pensamos de tal manera que nuestro pensamiento y creencia llega incluso a ser molestia para algunos otros musulmanes. Una de esas creencias en particular es acerca de la convicción de que la bendita señora Fátima Zahra, la paz sea con ella, fue martirizada de forma vil por un grupo de personas contrarias a los mandatos divinos y que no se les reconoció jamás su alto valor en la sociedad musulmana ni en la religión, siendo finalmente su casa atacada, hasta que esa bendita puerta de esa casa de la revelación, o wahi, fue vilmente pateada de forma irrespetuosa y prendida en fuego, hasta caer encima de quien fuese la luz de los ojos del mensajero de Dios, la paz sea con él y su bendita familia. Respecto a esto, pongamos un ejemplo basado en la historia del Islam. Tanto los idólatras, quienes durante el surgimiento del Islam quisieron matar al mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, como con los propios compañeros del elefante en su respectiva época atacaron la casa de Dios, la mismísima Kaaba, tomando en consideración estos casos. No era de extrañar que personas que se decían ser compañeros del profeta quisieran matar a la misma hija del sello de la profecía, yendo en contra del propio mandamiento de Dios registrado en el sagrado Corán y recordado por la Sunna o tradición. Pero nosotros, los amantes de la casa del mensajero bendito de Dios, o conocidos como chiitas, y algunos no chiitas también, pensamos que unos cuantos de los compañeros del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su purificada descendencia, tuvieron la osadía de hacer esto. Ahora bien, formulo una pregunta. ¿Eran esos compañeros del profeta Muhammad realmente cercanos al profeta? ¿O se habían ellos vuelto o proclamado a sí mismos, ellos como cercanos a él, durante todos esos años que duró el profeta vivo? ¿O acaso significa eso que querían más bien infiltrarse y espiar tal como lo hacían los hipócritas? ¿O cambiaron de opinión más tarde? ¿O existió ciertamente cualquier otra posibilidad? ¿O luego de la partida del profeta del Islam? Pero no se me va de la mente el pensar cómo los musulmanes, que decían amar al santo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su descendencia, fueron quienes atacasen la puerta de la casa de la hija del profeta, la bendita Fátima Zahra, salamun alaiha ajmain. Y que este suceso, que quedó registrado por fuentes tanto chiitas como no chiitas, resulte ser, para algunos, un incidente extraño, y que la opinión de que fuese cobardemente atacada y asesinada por estos personajes le resulte molesta a otros. Para poder contarles los hechos tal como sucedieron y avalar así el por qué pensamos lo que he venido pregonando, tengo que volver al pasado y contar cómo es que creció el Islam desde la época
del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su descendencia purificada. Es decir, desde los albores de la fe islámica, tal como si hubiésemos colocado una cámara en la Meca de aquel entonces y filmado el día en que el profeta Muhammad introdujo el Islam. Si creamos una imagen mental de esto, podríamos ver que nadie dio la bienvenida al Islam en absoluto, porque la sociedad que vivía en la Meca y la atmósfera dominante allí estaba dirigida por unas pocas personas, tal como sucede hoy día en el mundo. En aquella época, a inicios del Islam, habían algunas personas quienes atesoraban todo el dinero, el poder en sus manos, y eran los jefes de algunos grupos quienes dirigían la ciudad de Meca. Y el resto de personas tan solo eran sus sirvientes, sus súbditos. Es decir, no solamente el dinero estaba totalmente acumulado o apoderado en sus manos, sino también que tenían el poder de que si alguien de dentro del grupo de personas comunes, quienes no tenían control del poder, el dinero, la política o ser jefes de esas tribus, querían, por ejemplo, cambiar de religión, esos súbditos tenían que conseguir el permiso de estos quienes se consideraban apoderados del resto de personas, que eran sencillas personas, personas comunes, esos que no tenían el poder absoluto ni el dinero en sus manos. Estas personas entonces, según la consideración de estos jefes tribales, de los ricos y poderosos, tenían que pedir permiso para absolutamente todo. Entonces, era evidente, históricamente, que la gente común no podía comprar ni vender absolutamente nada sin el permiso de quienes tenían la hegemonía absoluta de la Meca. En ese momento de la historia y de esa religión en particular, todo fue contabilizado y era administrado por unas pocas personas cuyas manos ostentaban el poder absoluto. Razón por la cual, cuando llegó el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con su persona y con su descendencia purificada, el Islam no fue bien recibido en lo absoluto en esos primeros días. Pero salta acá entonces la pregunta del ¿por qué? Y esto es fácil de responder. Tal como dijimos, la gente común, humilde y trabajadora, estaba bajo el control de ese grupo de élite del cual ya hablamos. Y debido a este cerco, no habían aún escuchado las palabras pregonadas por el profeta del Islam, porque todo, absolutamente todo lo que ingresaba, salía, se decía, comerciaba, etc., era controlado por esas personas. Entonces, las principales personas ricas que generalmente obtenían su riqueza a la fuerza y el engaño, no querían que nadie interviniera, viniese o interfiriera en su forma de obtener el poder y la riqueza. Por lo que el primer día, en la asamblea privada convocada por el mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en su casa, cuando invitaron a sus parientes, esos mismos interrumpieron la reunión, porque no querían que viniera nadie nuevo o ajeno a ese círculo de poder, y que los ricos así perdiesen su hegemonía y liderazgo absoluto. Sin embargo, y a pesar de todos sus esfuerzos por ocultar la verdad, lentamente los pobres y los débiles oyeron hablar del Islam, de su mensaje y palabras que nunca antes habían escuchado en medio de una sociedad en la que las reglas eran que un pobre o un sirviente no tenían derecho a estar al lado de su patrón, o montar a caballo mientras su patrón también montaba, como tampoco era permitido que las personas humildes comiesen junto con los ricos y poderosos de esa sociedad. Frente a esa situación, el profeta vino con un mensaje, el cual decía a la gente que todos, absolutamente todos, tenían como humanos el mismo valor. Sin embargo, era mejor aquel que más sirve a las personas a como aquel que tiene mayor perfección espiritual, aquel que tiene más piedad y que actuase con las mejores obras, sino entonces que aquel criterio de superioridad imperante hasta ese entonces con el Islam había cambiado. Ese mensaje, en síntesis, decía que ningún ser humano es diferente de otro ser humano, razón por la que llega a ser muy atractivo para los humildes ser contados como personas, vistos como personas, ya que, como bien dijimos, esto no era así hasta el momento. Pero para los líderes y dueños de la riqueza,
Era este mensaje divino algo muy malo, muy pernicioso, puesto que en general los ricos siempre tenían una distancia para con los pobres, siendo que, como contamos, si había un consejo general donde estaban presentes los poderosos, los humildes no tenían voz. No tenían ningún derecho de entrar o permanecer o tan siquiera escuchar lo que ahí se decía. Había una jerarquía que controlaba absolutamente todo el poder material y que controlaban el poder político entre las personas, llegando incluso que para poder casarse tenían las personas de aquel entonces que elegir una esposa de su propia clase. Es así, entonces, que el mensaje que trajo el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su bendita familia, de parte del mismo Señor de los mundos, el Creador Dios, no era conveniente en lo absoluto para esa élite retorcida, pero sí muy esperanzadora para los humildes, quienes no se atrevían a hablar. Pasaron algunos años hasta que se encontró a algunas personas valientes que decían Ashhadu an la ilaha illallah, no hay Dios más que Allah, puesto que nadie se atrevía a decirlo, puesto que no más al declarar su fe caían sobre ellos, sobre esas personas, calamidades dolorosas, muchas de ellas torturas, perpetradas por esos mismos poderosos que controlaban el poder y la riqueza de la Meca, tal como le sucedió a Bilal, a quien intentaron aplastarle con una pesada piedra que fue puesta sobre su pecho, o por ejemplo, a Ammar, quien fue prendido en fuego. Todo esto buscando a través de esas torturas atemorizar a los nuevos musulmanes, e incluso pensaban que con ese tipo de acciones violentas, los que eran puestos bajo la presión del dolor y la tortura iban a claudicar en su creencia. Pero, ¿hasta cuánto se puede soportar ese tipo de actos? ¿Hasta cuánto puede una persona soportar? En absoluto, nadie, durante los inicios del Islam, se atrevió a decir Ashhadu an la ilaha illallah, es decir, que doy testimonio de la unidad de Dios Todopoderoso. Aquí, el trabajo de las primeras personas que se convirtieron al Islam fue muy difícil. Ciertamente en ese momento de la historia, el hecho de convertirse al Islam era tan solo algo problemático, difícil, amargo. Habían palizas, había deshonra por parte de los poderosos hacia los conversos en la comunidad, a tal punto que si alguien se convertía al Islam, ya no se le contaba de entre los miembros de la comunidad mequense. Llegaban a ser totalmente desplazados, no se les hablaba ni se les dejaba trabajar, les quitaban a sus mujeres en el caso de los hombres o a su familia entera, tal como sucede hoy día en algunas partes del mundo. Todo ese sufrimiento, toda esa persecución tan solo porque eran reconocidos como los nuevos seguidores de una religión, porque eran reconocidos por lo mínimo que fuera de que ellos se habían convertido a una nueva fe. Y es que hoy día, en algunos lugares del planeta, hoy sigue eso sucediendo. Como por ejemplo cuando alguien adopta la escuela del Ahlul Bayt y se hacen chiitas. Esa conversión al chiismo, visto entre los grupos de denominación wahhabí, esa persona que es conversa al chiismo, hace que dentro del pensamiento retorcido de estos grupos, como por ejemplo los wahhabíes que he mencionado, esta persona se vuelve merecedor, ese nuevo shia, se vuelve merecedor a que se le inflijan vejaciones, a que se le provoquen accidentes, entre comillas, simulados para provocar el amedrentamiento, o inclusive llevarles a la muerte de esa persona que ellos consideran el nuevo o nueva hereje, o hacen que esa persona sea merecedor de que su casa, sus hogares sean atacados y demás. Y esto tan solo por dar algunos ejemplos tristes. Como dije, en esos primeros años del surgimiento del Islam, nadie, absolutamente nadie quería ingresar al Islam, ni siquiera como espía o hipócrita, debido a que no había ningún beneficio para esa persona. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la lógica, el razonamiento, ¿qué ganaba la gente con decir Ashhadu an la ilaha illallah, o no hay más Dios que Dios, no hay más señorío, no hay más deidad para ser adorado, alabado que Dios? En aquel momento,
si lo que veían como retribución eran maltratos, torturas, despidos, desplazamiento social, les quitaban sus pertenencias, les quitaban sus familias. ¿Qué iba a buscar la gente materialmente detrás de esa nueva religión que surgía? Y es que, en verdad, al contrario de esperar algún tipo de beneficio mundanal, por supuesto, lo que encontraban era de que al hacerse musulmanes había riesgo de muerte y muchas torturas como resultado de eso. Por aquella época se cuenta que todos en la comunidad de la Meca eran prácticamente idólatras, y el movimiento monoteísta era un riesgo para la hegemonía económica y de poder de los líderes de la Meca, como ya lo hablamos. Según fuentes históricas, cuando se convocaba a los interesados en el mensaje divino a visitar al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia bendita, o se acercaban a oír el nuevo mensaje luminoso y esperanzador. Estamos hablando de esperanzador, ya lo dijimos, para los pobres, para los humildes, para los que no tenían voz, para los comunes. Se notaba que eran muy pocos sus seguidores. O sea, cuando alguien venía a donde el profeta, se acercaban a ese grupito de musulmanes, se daban cuenta que no había un gran número, eran muy pocos. Y eso lo estamos hablando desde las fuentes históricas. Entonces, en algunos momentos se llegó a contabilizar solamente 3 personas juntos con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. En otras ocasiones, según otros testigos que dejaron registro, se lograba contabilizar más gente que se sumaban poco a poco al mensaje del Islam. Incluso algunos de esos testigos dejaron escritos registros de lo que aconteció en aquella época y llegaron a escribir incluso los nombres de esas primeras personas, dejando claramente escrito o registrado en los anales de la historia una evidencia de que día a día más y más personas eran atraídas por la majestuosidad del mensaje de Dios dada al mejor ser humano jamás creado. Quiero aclarar o hacer notar algo muy importante, y es que el beneficio que esas personas que se acercaban al Islam o se convencían del mensaje de Dios en aquel entonces, en los primeros días del Islam, era una convicción de que lo que estaban obteniendo no era en beneficio de la vida mundanal, no era riqueza, no era poder, sino que había un mensaje luminoso, un mensaje esperanzador de justicia, de equidad, de respeto, dignidad, honor hacia todos los seres humanos. Era un mensaje cuya ganancia era meramente espiritual. Y acá quiero también decir que es importante saber que la situación de los musulmanes de aquella época era muy difícil, muy compleja, porque fue un periodo de pobreza y de ataques constantes a la integridad física de los seguidores del último mensaje de Dios. Se les perseguía, se les quitaba todo derecho. Hasta había segregación por su fe, torturas, arrestos, y aún así también, tras de que se les estaba llevando a estos puntos de tanto dolor, se les terminó por atacar a través de un cerco económico que llevó a sus seguidores, incluyendo al mismo mensajero de Dios y sus familiares, a la miseria material. Sin embargo, a pesar de todas esas grandes dificultades, más personas se sumaban a ese movimiento, cuyo mensaje espiritual y social era transformador y libertador, lo cual hacía que todos aquellos miembros de la comunidad se sintiesen muy felices y apoyados cada vez que se unía un nuevo miembro. Por otro lado, ante las condiciones de persecución y ataque, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no permitió la defensa frente a esos ataques en absoluto. Nosotros podríamos llegar a imaginar que si se está viendo un ataque, lo que primero tenemos que hacer, sin importar la visualización o el estudio o el análisis de las circunstancias, es contraatacar. Pero en aquel momento, como repito, frente a las condiciones, a la persecución, a los ataques, es el mismo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia purificada, quien no permite la defensa frente a los ataques en absoluto. Y eso tenía un porqué, tenía una filosofía. Se dice que una vez, frente a esta situación, le preguntaron al profeta del Islam, «Oh mensajero de Dios, si nos golpean en la calle, ¿podemos defendernos?». A lo que el bendito mensajero de Dios dijo, «No». Y esa respuesta tenía un porqué, debemos de entenderlo.
Debemos de entender que hay una razón detrás de esa respuesta. Y es que si se hubiesen defendido o hubiesen usado la espada contra quienes perpetraban esos abusos y dolor a los musulmanes, todos esos musulmanes, tanto los que se estaban defendiendo como los que no se estaban defendiendo, habrían sido asesinados por esa gente que era contraria al nuevo mensaje de Dios. Y esa recién germinada generación de musulmanes habría sido destruida y el Islam hubiese sido exterminado y desaparecido en muy poco tiempo. Entonces, con este análisis y lógica cimentada en la historia de los inicios del Islam y el mandato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, vayamos a analizar la razón por la cual el imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, la paz de Dios sea con él, no se defendió cuando su propia casa fue atacada. Y basta entonces con volver a retroceder un poco más atrás en la historia y recordar la razón por la que el profeta no permitió la defensa a los inicios de su mensaje, a pesar de haber sido vilmente atacado tanto él como su familia y seguidores. Y es que quiero hacer este énfasis en este tema. Verán, el santo profeta Muhammad fue rechazado por su propia gente, cercanos a él quienes le conocían y sabían que su palabra era veraz y genuinamente proveniente de lo divino. Y a pesar de eso, en vez de oírle, se fueron contra él, contra el mismo mensajero de Dios, con todo lo que había, llegando a ser que en esos albores de la historia de esa nueva fe, cuyo mensaje era el mismo anterior a otros profetas, sus compañeros de la talla tal como Bilal o Ammar fueron brutalmente torturados. Y el bendito profeta Muhammad, Hazrat Muhammad, no pudo pararse delante de ellos para defenderles. Se cuenta que una veintena de personas que se habían recientemente convertido al Islam en ese momento, vieron a los padres de Ammar durmiendo en medio de la calle. Así como eso también vieron muchas otras cosas y no pudieron combatir a quienes les atacaban o denunciar ni tan siquiera contarle a los demás los crímenes de los cuales eran víctimas. El resto de los musulmanes fueron rechazados y tuvieron que controlar su ira y no pudieron ir a ayudar, porque si iban, habrían causado una mayor revancha y odio contra ellos, contra la religión, y hubiese terminado en la muerte inmediata a modo de venganza contra quienes eran perseguidos o torturados, acción que se llevaba a cabo para amedrentar a los demás seguidores del Islam. Todo esto concretado por parejo por los líderes tribales de la región del Hijaz, hoy día Arabia Saudita, quienes buscaban desmedidamente en ser líderes absolutos de la zona por sobre los demás. Cualquiera de esas tribus, o de los líderes de esas tribus, lo que querían era el poder, querían controlar a las otras tribus. Tribus cuya cantidad eran muy pocas. Tal vez podemos decir que contadas con los dedos de las manos. Pero se enfrascaron en una absurda carrera por el control del poder, de los recursos, de la economía, de las vidas de las personas. Incluso tenemos constancia histórica de que algunos de los cuales se sumaron a este comportamiento opresor, había gente cercanos a la familia del profeta, habían familiares del profeta, quienes eran también líderes poderosos de las tribus del Hijaz. Y estos también se fueron en contra de su propio familiar, el profeta Muhammad. En cada tribu, tan solo unos cuantos valientes se atrevían abiertamente a declarar su conversión al Islam, llegando a los tentáculos de la opresión esas noticias, y por ende se desataba una violencia silenciadora, la cual tocaba a esos valientes que abiertamente decían: soy musulmán o soy musulmán. Mientras otro grupo aceptaba el Islam de forma secreta. Ammar, ese fiel compañero del profeta del Islam, fue uno de esos valientes que se mantuvo en pie. Toleró las torturas y se sacrificó enteramente con tal de proteger a los demás musulmanes adheridos en secreto de las garras de la vejación y el dolor que perpetraban los poderosos de la Meca, con la única intención que pretendía alejar a las personas del mensaje esperanzador de Dios exaltado sea. Entonces queda claro, tal como ya lo dijimos, que en ese momento de la historia,
Convertirse al Islam no era beneficioso ni siquiera para los hipócritas, puesto que cualquiera que dijese ser musulmán estaba expuesto a la tortura, al maltrato e incluso la muerte. Estos hechos lamentables y dolorosos están plasmados en muchos libros de historia, los cuales pueden acceder para corroborar lo expuesto en esta lección. Pero con ello no quiero causar que nadie se moleste, no quiero causar un malestar en nadie, razón por la que evito los detalles de los acontecimientos con los cuales se marcó la vida de muchas personas en los inicios de la prédica del Islam, ya que si así fuese, lo único que se crearía en las mentes de los escuchas, en las mentes de ustedes, serían imágenes peores a las de la película La Pasión de Cristo, compitiendo esas imágenes mentales que se crearían en ustedes par a par con ella, o incluso mucho más graves o peores aún. Tenemos también registros, por otro lado, no solamente de torturas físicas para con los seguidores del Islam en ese periodo, sino que sabemos también que cuando el profeta Muhammad, la paz de Dios sean con él y su bendita familia, quería pasar por algún lado, la gente comenzaba a burlarse de él. Donde quisiese que pasaba, le perseguían. Si le perseguía a el mismo mensajero de Dios, siendo que los perseguidores de la nueva fe en auge enviaban incluso a algunos niños para burlarse del propio mensajero de Dios. Y los adultos también solían, a modo de agresión, tirar basura sobre él. Y algunas mujeres también tenían la costumbre de apedrearle. Y esto ya por sí era un gran agravio. Imaginemos ese evento, esa situación en las realidades nuestras en el día de hoy. Si hoy día las personas fuesen testigo de ese tipo de tratos, por el simple hecho de denominarse adepto a una fe, la gente asumiría que el hecho de autoproclamarse adepto a esa fe es algo ilógico. Evitarían por cualquier forma ser reconocido o reconocida como miembro de ese culto. En este caso hablamos del Islam por lo sucedido en el pasado. Así que entonces llegamos a la conclusión de que nadie con un poco de razonamiento, nadie con un tanto de sus 5 sentidos completos hubiese querido ni siquiera decir falsamente que se era musulmán, ni hubiesen tampoco, mucho menos, haber querido aceptar ser musulmanes por el hecho de espiar al profeta del Islam para ver qué era lo que estaba pasando dentro de sus filas. Y además de todo esto, ya nosotros conociendo las condiciones de aquella época, es reconocido el gran valor en términos de valentía, coraje y amor sincero por el mensaje de Dios que los primeros musulmanes tenían, porque realmente había que ser muy valiente, tener un gran coraje o un amor infinito por Dios y por su mensajero y por el mensaje que estaban recibiendo para hacerse musulmanes. Después de ser testigos, imagínense que nosotros lo pensaríamos 1000 veces tan solo al escuchar la historia. Y esto es que realmente los primeros musulmanes tenían una fe sincera. Y es reconocida esa fe y ese amor y esa sinceridad con la que a pesar de todo esto, valientemente aceptaban esa fe y se enfrentaban a cualquier situación que pudiese atravesarse. Y no cuando el Islam ya estaba predominante en todas partes, porque es muy fácil aceptar algo en el momento en que ya nosotros tenemos una seguridad, después de las dudas, después de ver qué pasó, cuál es el resultado después de el proceso, cuando uno ya tiene una cierta seguridad del terreno que está pisando, es que se toman decisiones. Y es muy difícil hacerlo al principio debido a la gran incertidumbre predominante. Y además de todo esto, nosotros tenemos que reconocer que al comienzo del surgimiento del Islam no hubo jamás ninguna ganancia material por convertirse en musulmán y tampoco se pretendía una competencia entre las personas por convertirse al Islam para poder decir que había una pretensión de un beneficio social. Al contrario, todos intentaban más bien alejarse de ese mensaje por temor y evitar así cualquier tipo de relación, cercanía o amistad con el profeta Muhammad.
por la razón de que entre más cercano se fuese con el revelador de ese mensaje de Dios, el peligro era mayor para esa persona. Después de algún tiempo soportando esa situación de persecución y dolor, el profeta Muhammad, viendo lo que sin tregua seguía sucediendo, no pudo soportarlo más y estar siendo testigo de todo eso sin poder hacer nada para cambiar esa situación, por lo que sin más dijo: Dios Todopoderoso ha permitido esto y ya nuestro número de seguidores ha llegado al límite, por lo que algunos de ustedes pueden ir a otro lugar. En otras palabras, salir de la Meca. Algunos de esos seguidores fueron a Abisinia con Jafar, otro personaje, un conocido personaje del Islam. Pero los que se quedaron en Meca y junto al profeta Muhammad estaban bajo mucha presión, sobre todo por la razón de que cuando el número de gente en un grupo es menor, se vuelve mucho más complicado, mucho más difícil soportar las condiciones de persecución, rechazo y tortura. Se sabe que junto al profeta del Islam quedó solo su familia y algunos otros cercanos sinceros, quienes estaban altamente expuestos a las agresiones de los que les perseguían, sin poder cubrir sus espaldas, por ser un grupo muy pequeño, por ser un pequeño número de personas musulmanas, razón por la que la presión sobre ellos aumentó. Se dice que existía un altísimo riesgo de que intentaran asesinar al profeta Muhammad. Esto en cualquier momento y desde cualquier punto, por lo que Abu Talib, el tío del profeta, preparó un extenso plan para salvar la vida de su sobrino y profeta de Dios. Y así es como usó a todos sus hijos y familiares para salvar la vida del mensajero de Dios. La paz sea con él y su familia. Si Dios lo permite, vamos a dedicar un día para contar con detalle todo lo referente a ese periodo histórico y los esfuerzos del bendito Abu Talib para preservar la vida del profeta y la luz del Islam. Sin embargo, lo que puedo contarles hoy es que Abu Talib tuvo que ocultar su fe en Muhammad, tuvo que ocultar la fe en el Islam, para poder así tener el poder suficiente y con esto poder proteger de alguna forma a su sobrino y la fe de la cual era el profeta, en la cual él por supuesto también creía. Pero era tan necesario el no divulgar su fe y amor por su sobrino, ese quien era el mensajero de Dios, que ni siquiera podía orar detrás de quien fuese el mensajero, el profeta del Islam. Abu Talib, la pasean con él, viendo todos los últimos acontecimientos y atendiendo los reclamos de los jefes tribales de la Meca, comprendió que si dejaban al profeta Muhammad en la ciudad de la Meca, él sería vilmente asesinado y si esto sucedía, el mensaje divino sería exterminado y la injusticia, la depravación, el extravío nuevamente terminarían por enraizarse en la sociedad y llevaría eternamente a la humanidad a la perdición e idolatría. Es por esta razón que Abu Talib, la pasean con él, ideó un plan y acomodó a todos los musulmanes en su calle, cerca de él, para así poder controlar y salvaguardar a su sobrino, familiares y demás musulmanes que no eran para nada numerosos. Y comprendiendo la estructura de la ciudad de la Meca, en aquel entonces, podemos nosotros visualizar, según los datos que tenemos de la época, que esta ciudad era muy pequeña y estaba situado entre pequeñas montañas en medio de un valle, el cual era nombrado como Shaib. Y precisamente la familia de Abu Talib estaba asentada allí al punto, oigan esto, al punto de ser conocido ese valle como Shaib Abu Talib o el valle de Abu Talib, estando todos los musulmanes cerca los unos con los otros. Se dice que una vez el imam Ali, hijo de Abu Talib, la pasaban con él, dijo: mi padre me despertaba todas las noches e íbamos a donde el bendito profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, siendo que cada noche yo reposaba en el lugar de descanso, o sea, en la cama del profeta Muhammad, y mi padre se llevaba al mensajero de Dios a otro lugar lejos de su casa, y así sucedía cada noche en ese tiempo.
estando todos alertas cada noche sin dormir hasta el amanecer, o sea, pendientes de cualquier amenaza o peligro que surgiera en la oscuridad de la noche. El cerco sobre esa nueva y pequeñísima comunidad de musulmanes era tanto que constantemente todos los sentidos de las personas que aceptaron ese nuevo y bendito mensaje estaban enfocados desde la noche hasta la mañana, cada día en cuidarse entre sí, y en particular evitar que los malvados enemigos de esa incipiente fe asesinaran al profeta Muhammad. Y ese no era el único problema al que se enfrentaban, puesto que por otro lado, el hambre y la miseria les acorralaba, hasta el punto de que había veces en las que no tenían nada para comer. Incluso se dice que se vieron obligados a llenar sus estómagos con piedras para pasar por inadvertido el hambre que sofocaba su día a día, o compartir ínfimas porciones de alimento entre varios, siendo casi nada lo que consumían. Imaginemos tan solo que tenemos un dátil, y que éste debe ser compartido entre varias personas, y que eso es todo lo que se tiene para llevar a la boca ese día. ¿Cuál es entonces la porción real que podía cada persona tener? Eso en verdad, queridos escuchas, amigos y amigas, es algo muy penoso y que sucedió a esta gente bendita y que realmente no debería de sucederle a nadie. No debió haber sucedido a nadie, a ningún grupo a lo largo de la historia. Y acá debemos de mencionar algo importante, y es que Abu Talib y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no eran personas sin dinero, ya es que sabemos que su esposa, la esposa del profeta Muhammad, Khadija, era una mujer muy acaudalada. Pero cuando se pone un cerco económico y presión, donde hay maltrato y se confiscan las propiedades de las personas, la situación llega a ser muy difícil. Todo esto, condiciones creadas en aquel entonces con el propósito de llevar o propiciar el desgaste y el abandono a cualquier forma de propaganda de ese mensaje divino. La vida de los musulmanes llegó a ser tan amarga y difícil, y quiero que pongamos especial atención a esto que voy a decir. La historia, los libros de historia mencionan que en verdad la situación fue tan extrema. La vida de los musulmanes tan dura, tan complicada, tan amarga, tan dolorosa, tan difícil, que un grupo de paganos, quienes tenían en su haber un poco de humanidad, un poco de conciencia, y que eran un tanto justos con los demás, ayudaban en secreto por la noche a los musulmanes sin que nadie se diera cuenta, llegando todas las noches hasta el valle de Abu Talib, para llevar algo a esta multitud de hambrientos musulmanes, perseguidos, adoloridos, desgastados. Todas las noches llevaban montados sobre los lomos de los camellos un poco de ayuda para llevarles a la nueva comunidad de musulmanes. Es entonces que podemos concluir que la situación de los musulmanes y cercanos al mensajero de Dios era tan deplorable y amarga que el corazón de los idólatras ardía y les dolía tan bien a ellos, que daban caridad a los musulmanes, cambiando su naturaleza de oponerse al mensaje del monoteísmo, que las propias fibras de su humanidad fueron tocadas y optaron, esos pocos, a ayudar a la comunidad del Islam. Y es hasta que Abu Talib, el tío del profeta, fallece, y se pierde cualquier capacidad de protección por parte de este noble, que Dios Todopoderoso le dijo al profeta Muhammad: ya nadie puede retenerte aquí, porque Abu Talib tenía una forma de protegerte y retenerte entre ellos, ya que Abu Talib era el anciano líder del pueblo, y el resto de los ancianos de la Meca iban y venían con él, y le respetaban, siendo que frente a los idólatras se comportaba como si fuera idólatra, y era muy atractivo para los idólatras que Abu Talib, a pesar de que fuese el tío más cercano del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, todavía no creyese. Esto claro, según sus débiles mentes, y se alegraban de ello, creyendo que con esto daban un bajo y duro golpe a la nueva religión. Pero eso era solo una estrategia con la que Abu Talib se enteraba de los planes de los idólatras y enemigos de su sobrino y se adelantaba con esa información a protegerlo de sus artimañas
y todo por amor tan grande que tenía por su sobrino, ese que cuidó y protegió a su hijo Ali cuando él lo necesitó. Lo que no sabían los idólatras era que en verdad Abu Talib sí era creyente en el mensaje del Islam. Tan solo no declaró públicamente que era musulmán, y todo porque sabía que ello protegería el mensaje luminoso de Dios. Como bien sabemos, la divulgación del Islam en sus inicios no era posible que se hiciese públicamente ni en masa, mucho menos la oración congregacional, a pesar de que ella se instauró hasta que el mensajero de Dios llegase a Medina. Pero en Meca, en esos tiempos, era algo impensable, razón por la que tampoco hay registros de que Abu Talib rezase detrás de su sobrino, lo que avivó la creencia que él siguió como idólatra y no musulmán. Pero a pesar de toda esta serie de falsas creencias y que desgraciadamente han sido esparcidas en el mundo musulmán por algunos, sabemos por otros datos históricos y propias fuentes del mismo profeta del Islam y su purificada familia, que cuando Abu Talib, la paz de Dios sea con él, fallece, el ángel Gabriel vino y le dijo al profeta Muhammad: no tienes más ayuda, y si te quedas en la Meca, te matarán. Así que, vete. Ahora entonces, ¿cómo es que el profeta Muhammad emigró en secreto si estaban tanto él como sus cercanos y demás musulmanes constantemente sitiados y había más personas pendientes del profeta Muhammad, tanto para bien como para mal? ¿Quién pudo entonces ayudar al profeta Muhammad en esta situación? Se relata que el profeta entonces llamó a Ali ibn Abu Talib y le dijo: Ali, saben que la relación entre tú y yo es muy buena, que es cercana y especial, y conocen el amor que tengo por ti, por lo cual, si te quedas en la Meca, yo puedo irme. Cualquiera que te mire dirá que yo, Muhammad, aún no he salido de la ciudad, puesto que es tan sabido entre todos el amor que tengo por ti y la cercanía que tenemos, que pensarán que por el hecho de que tú estás en la ciudad, yo también sigo acá, puesto que ellos saben claramente que yo no me puedo ir a ningún sitio sin ti. El profeta siguió diciendo: si duermes en mi lugar y caminas por la ciudad 1 o 2 veces antes de irte a dormir, tan pronto como te vean, dejarán de buscarme. Fue entonces cuando el imam Ali durmió en la propia cama del profeta Muhammad y se movió en secreto, tan en secreto que nadie lo pudo entender ni lo pudo descubrir. Y es que esto es muy importante, porque hasta ese preciso momento nadie, absolutamente nadie, tuvo el coraje de decir: yo soy el amigo más cercano e importante del profeta Muhammad. Porque si alguien decía esto, se convertiría en el más herido y perjudicado. Tan solo veamos lo que el Sagrado Corán habla sobre esto, cuando menciona que el profeta Muhammad fue expulsado y tuvo que huir de la Meca. Y es que acá quiero hacer un paréntesis antes de seguir con el tema. Y es que el amor del mensajero de Dios por Ali ibn Abi Talib era tan, pero tan grande. No solo porque lo tomó en su cuidado y protección desde que era un niño pequeño, a solicitud de Abu Talib, y le crió y le educó, sino que era su más fiel compañero, siempre junto al profeta Muhammad, siendo testigo de todo lo referente a su vida y a la revelación incluso. Fue el primer hombre que a temprana edad aceptase el mensaje del Islam, y aún así también le sumamos algo increíble: llegó a ser esposo de la luz de los ojos del profeta Muhammad, su hija Fátima, la paz sea con ella. Siguiendo con el tema, ya dejando claro este punto tan importante, también hubieron otras razones para que Ali cumpliese con la orden de su primo, el mensajero del Islam. Primero que todo, el bendito profeta Muhammad tenía que depositar también su mayor tesoro en este mundo, en un nuevo sitio, el cual iba a albergarlo a él, a su familia y a los seguidores del Islam. Ese tesoro era su hija amada, Hazrat Fátima. Y nadie, absolutamente nadie en este mundo era digno de llevar a cabo esa tarea y que fuese de mayor confianza para el profeta, excepto Ali ibn Abi Talib.
Así que el profeta le dijo a Ali: querido Ali, tú quédate en Meca, devuelve lo confiado por la gente a mí y luego de ello trae a mi hija a Medina. Querido Ali, deberás dormir en mi lugar primero. Si Dios quiere, si sobrevives, devuelve a la gente lo confiado a mi persona. Acá quiero anotar algo importante, y es que la razón de la confianza que se le otorgó al profeta Muhammad era que entre los adoradores de ídolos, nadie, absolutamente nadie mostraba misericordia, confianza, veracidad ni honestidad el uno con el otro. Los incrédulos eran enemigos de Muhammad, pero si tenían mucho dinero o algo importante que fuese resguardado o protegido, solamente confiaban en Muhammad, el profeta Muhammad, para que él lo resguardase, puesto que el profeta era muy conocido por su confiabilidad, honestidad y demás cualidades. Y esto lo podemos ver en escritos históricos antes de la era del Islam. Y es que, en verdad, pobre de las personas carentes de confiabilidad, puesto que quienes poseen la desdicha de no ser confiables están totalmente desligados del propio mensajero de Dios, su conducta y tradición, ya que la peor contrapropaganda para nosotros los musulmanes es que no crean en nuestra confiabilidad, ya que incluso cuando los paganos no aceptaban nada del profeta Muhammad o de su mensaje divino, si aceptaban algo, aceptaron su confiabilidad, lo cual es algo de mucho valor. Según la orden de Dios, el profeta Muhammad debía ir a un lugar y crear un pequeño gobierno en el que al menos no se le infringiera maltratos y dolor a los musulmanes. El Sagrado Corán dice que Amir al-Mu'minin Ali, la paz sea con él, durmió en la cama del profeta Muhammad. Sepamos que ciertamente el imam Ali durmió sin preocupaciones ni ansiedad, aunque había una gran posibilidad de que lo asesinaran al haber suplantado al profeta Muhammad de su cama y casa, para que así el profeta pudiese ir a salvo a Medina. Y es que para el imam Ali, nada era más atractivo que ser sacrificado en el camino de la verdad, la justicia y por amor a su primo el profeta Muhammad y por amor a Dios y su mensaje divino. Siendo entonces que el día en que el profeta por orden de Dios debió abandonar la Meca, lo que conocemos como la égida o migración y con el cual se marca el inicio del calendario islámico, los enemigos del profeta, quienes vigilaban constantemente los movimientos del mensajero de Dios, creyeron que éste dormía en su cama esa noche, y otros confirmaron que habían visto a alguien en el mercado, por lo que supusieron que el profeta Muhammad estaba en la ciudad, razón por la que esperaron un poco hasta la medianoche. Durante ese tiempo, el profeta Muhammad se movía hacia Medina y llegó a una cueva en la cual entró, a pesar de que quien acompañaba al profeta, según el Corán, tenía mucho miedo y comenzó a temblar de pavor. Tenía tanto miedo cuando llegó a la cueva, entró primero, evidente de que este acompañante no estaba preocupado por la vida del profeta en absoluto y demostraba mucho temor. Y es que si una persona no tiene una fe y entendimiento o conocimiento fuerte, sentirá mucho miedo de las cosas y las circunstancias que le rodean. Y esto sucedió a quien acompañaba al profeta. Y es que a pesar de que estaba al lado del más perfecto y puro ser humano, esa persona comenzó a temblar y cuando su miedo excedió el límite, estuvo a punto de llorar. Sin embargo, de forma paralela, es magnífico el saber que a pesar del gran peligro que circundaba sobre él, el imam Ali durmió cómodamente y sin miedo, deseoso de cumplir con la orden del mensajero de Dios, misma que provenía de Dios mismo. Algo tan claro en el mismo Corán que menciona de que una persona dormía pacíficamente, como si no estuviese en peligro. Se registra en los libros de historia que ya comentamos que la idea que tenían los enemigos del profeta fue llevado a cabo, entrando a la casa del mensajero de Dios por la noche, y lo primero que hicieron fue irse directo a la cama en la que creían dormía Rasulullah, el profeta Muhammad, y atacaron a quien ahí estaba, quien como sabemos era Ali ibn Abi Talib, golpeándole con la intención de tomarlo por la fuerza y torturarle posteriormente. Ellos, claro, no sabían que era Ali el que estaba ahí, pero durante ese cobarde acto vieron que se trataba del primo del profeta Muhammad, quien había tomado el puesto de este, por lo que de inmediato dejaron de lado el vil ataque, pues no tenían intención que acabar más que con la vida
del profeta Muhammad y evitaban a toda costa tener que enfrentarse con la familia de alguien a quien hayan asesinado de forma equívoca, esquivando, por supuesto, así la ley del talión. El imam Ali, a pesar de lo que estaba viviendo, nunca tuvo miedo. Su único deseo era cumplir con proteger la integridad de su primo y defender el mensaje de Dios. Mientras quien acompañaba al profeta temblaba por su parte de miedo. Pero para que entiendas la diferencia entre el imam Ali y los demás, el imam Ali solía decir lo siguiente. Durante las guerras, cuando éstas se ponían muy difíciles, iba y miraba al profeta Muhammad y me consolaba sabiendo que el profeta estaba con nosotros. Este simple acto era un consuelo para Ali ibn Abi Talib, quien tan solo dejaba todo en manos de Dios y se resguardaba con la imagen en su corazón del mensajero de ese Dios misericordioso quien había dado su más grande misericordia con el mensaje luminoso que era propagado por Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Contrario a la forma con la que el acompañante del profeta se comportó con total temor, en la que demostraba su nula confianza en Dios y su mensajero, pues constantemente repetía que los enemigos del Islam vendrían por ellos en cualquier momento y les matarían, comportamiento que según historiadores chiitas y sunitas tuvieron en múltiples eventos de la historia del Islam, especialmente durante las batallas, de las que cobardemente huyeron durante los momentos más difíciles, dejando atrás al profeta, a sus fieles compañeros y demostrando que jamás tuvieron una fe sólida. De hecho, ninguna fe, ni en el mensaje divino, en Dios o en su profeta tan siquiera. En resumen, el bendito profeta Muhammad y esta persona finalmente llegaron a Medina. Pero este acompañante temeroso le dijo al profeta que debían entrar cuanto antes a la ciudad. Pero el bendito mensajero de Dios le dijo: espera tan solo a que llegue Ali. Debemos esperar hasta que llegue mi amada Fátima. Y fue así, como el bendito profeta del Islam no entró en la ciudad de Medina hasta que llegó la caravana del imam Ali y Hazrat Fátima Zahra, la paz sea con él. Y juntos, todos estos amados tesoros benditos estuvieron juntos. Por lo tanto, enfatizo nuevamente que no debemos de olvidar este punto tan importante, y el cual es que el número de hipócritas que afirmaron falsamente ser musulmanes durante la etapa de Meca, y cuya intención era de poderse beneficiar de lo que consideraban un simple movimiento político de poder o económico mundanal, pretendiendo de alguna manera con su hipocresía y falsa imagen de ser creyentes y compañeros, obtener una ganancia material opuesto, eran suficientes para generar un daño terrible al Islam desde esa época y hasta la fecha. Por ejemplo, si digo ahora que cualquiera que escuche este podcast será recompensado con $10,000, todos, por supuesto todos lo escucharán, no importa si son musulmanes, judíos o cristianos, incluso si no creen en la existencia de Dios. Pero si digo que quien escuche este podcast, primero deberíamos de darle una bofetada, no habría motivación alguna para escucharlo. Y esto se aplica a lo acontecido en ese tiempo, razón por la que no hubo muchas personas que se adheriesen a esta nueva fe, por todo lo que ya hemos discutido. Esto que hemos discutido es importante para las futuras discusiones y lecciones que están por venir, y las cuales detallaremos paulatinamente en un futuro. Pero antes quiero comentar algo. La razón por la que este grupito de hipócritas se acercaron al Islam es precisamente porque tenían en su mente y en sus corazones el deseo y la creencia de que ese movimiento que estaba surgiendo tenía una intención o era meramente un propósito de una revolución, un cambio meramente político con intenciones materialistas. Y se enfocaron y fueron detrás de ese enfoque, de esa creencia. Pero, como bien sabemos, no era así. No era realmente ese beneficio que los musulmanes verdaderos estaban yendo detrás. Ahora, para concluir con esta entrega, terminaré el material histórico de hoy señalando algunos puntos. El bendito Imam Ali, Hazrat Amir al-Mu'minin Ali, fue muy cuidadoso y atento con las mujeres y prestó atención para que no fueran acosadas o oprimidas. Y esto es que estoy volviendo de vuelta a unir los cabos que tenemos durante todo lo que he narrado a través de este podcast para llegar a la conclusión que persigo. Y es que estoy diciendo que el Imam Ali fue muy cuidadoso y atento con las mujeres. Prestó atención para que no fueran acosadas o oprimidas.
Cuando este honorable llegó al poder, convirtiéndose en gobernante de la comunidad musulmana, Ammar había sido martirizado, y el número de Jawarij o Jariyitas, el cual era un grupo desviado del Islam, había aumentado. La situación en el país no era buena, pero Hazrat Amir al-Mu'minin Ali salía después de la oración del mediodía y se movía por la ciudad para ver si alguien tenía algún problema o no. Por ejemplo, un día, el imam Ali vio a una criada sentada en un rincón llorando en el mercado. Así que fue hacia ella para ver qué le pasaba. Y ésta contó su historia, contó su problema. Y este honorable, a pesar de su posición y cargo, fue con la criada a la puerta de la casa de su amo, puesto que ésta había perdido el dinero de su amo. Y el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dijo: yo mismo te daré el dinero que perdiste. Entonces el imam Ali llamó a la puerta de la casa del amo de esta pobre mujer. Y en el momento en que el amo salió de su casa y quiso golpear a la criada, el imam Ali se adelantó para proteger a la mujer de la agresión, interponiendo su propio cuerpo y recibiendo el golpe. El amo de esa pobre criada, en problemas, desconocía quién era ese gran hombre que estaba frente a él y a quien había agredido. Pero los que fueron testigos de la agresión sí sabían quién era Ali ibn Abi Talib, y le informaron al hombre que había golpeado al gobernante de los musulmanes. Cuando el hombre quiso disculparse con el imam Ali, el imam le dijo: te perdonaré con la condición de que tú jamás vuelvas a golpear a estas mujeres. El imam Ali fue cuidadoso y considerado con todas las mujeres musulmanas y no musulmanas. Amir al-Mu'minin lloró en el púlpito de Kufa porque una mujer judía fue agraviada y le quitaron una jorca o un zapato de su pie. Se cuenta que cuando el imam Ali venía de la Meca hacia Medina, un guía que conocía el camino fue contratado con sus camellos, puesto que el imam Ali planeaba traer a su madre Fátima bint Asad y a Hazrat Fátima al-Zahra, la pasan con ella, y a una o dos mujeres más a Medina, estando el imam Ali presente cuidando la caravana. El nombre del guía era Abu Waqt, y tenía miedo de que los paganos pudieran alcanzarlos y hacerles daños, por lo que en un momento se apresuró tratando de tomar los camellos con rapidez, incluidas a las mujeres que estaban sentadas sobre ellos, a lo que el bendito Amir al-Mu'minin Ali le dijo: cálmate, estas mujeres están siendo acosadas. A pesar de todos estos nobles ejemplos, comportamiento, misericordia, amabilidad, buena conducta, ética y moral perfectas, la gente seguía estando desviada del correcto camino, hasta que un día en Medina, un gran grupo de hombres hipócritas, que aparentemente se hacían llamar musulmanes, pero eran peores que los infieles, atacaron la casa de la hija del profeta Muhammad, atacaron a la hija del bendito mensajero de Dios exaltado sea, siendo que también Fátima en ese momento estaba embarazada y sus hijos pequeños estaban viendo esta escena dantesca, hasta que finalmente vieron a su madre caer bajo la puerta encendida en llamas de su propio hogar y apartar de ese momento la vida de su cuerpo lentamente, iniciando el camino hacia el martirio. Con eso concluyo la primera parte, la primera lección. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.